Hola chicos, el día de hoy voy a trabajar con tres conceptos que nosotros vamos a usar en nuestros proyectos y son tópicos más bien, y es trabajar con el uso de mostrar datos estadísticos utilizando gráficas en nuestros proyectos. Vamos a utilizar lo que es la generación de un PDF. También es importante que nuestros proyectos generen un formato impreso para poder sacar estadísticas y demás, o simplemente dar listados o algo que el usuario quiera dentro de sus proyectos. Y por último vamos a ver cómo se envían correos electrónicos utilizando Laravel. Bueno, vamos a arrancar hablando con lo que son los proyectos de las gráficas, que es un plugin que a mí me gusta utilizar mucho, que viene de una paginita, un proyecto que se llama HighCharts. HighCharts no solo es un elemento que me permite trabajar con gráficas, también es un proyecto muy bien elaborado y estructurado que me permite trabajar inclusive con lo que son mapas, que también tiene aplicación dentro de sus proyectos. Ustedes podrían seleccionar lo que quieran, pero en este caso voy a trabajar con lo que son los HighCharts, que son las gráficas como tal. Tiene diferentes tipos de gráficas, de líneas, de secuencias, de áreas, para mostrar por ejemplo comparativas. Podemos tener nosotros gráficas de barras, etcétera, etcétera, inclusive de pies, histogramas, algunas como estas de aquí, combinar gráficas con puntos. Inclusive hay algunas secciones donde podemos ver gráficas de manera dinámica, que estas van generándose de manera continua mientras se hace un llamado a una base de datos, por ejemplo. E inclusive podemos usar algunas gráficas en 3D utilizando este plugin. Ustedes ya podrían elegir alguno de estos componentes para poder trabajar con ellos, y en realidad son muy fáciles de editar. Bueno, para ello les decía yo que necesitamos aquí está la página HighCharts. Ustedes pueden irse a las partes de demos y por ahí hay una sección de descargas. No se preocupen, yo ya tengo descargado el proyecto. Obviamente estos son con fines educativos. Si nosotros quisiéramos ya trabajar con estos proyectos, lo que tendríamos que hacer es pagar una licencia. Pero bueno, ahorita ustedes pueden usarla de manera de demo para poder trabajar, conocer la herramienta y pues bueno, ponerse en contacto con ese proveedor para que les proporcione la licencia de dichas gráficas. Entonces aquí está la que yo les voy a proporcionar, HighCharts 6.1. es todo este componente. Si ustedes quieren trabajar con él, lo único que tienen que hacer es esta carpetita que se llama Code. La deben de incluir ustedes en sus proyectos dentro de su carpeta public. Entonces vean, aquí tengo el proyecto que se llama demo, la carpeta public, y aquí se encuentra la carpeta Code, y ahí se encuentra todo lo que tenga que ver con HighCharts. Yo ya no me preocupo nada más, simplemente con jalar todo este elemento aquí. Entonces es importante que ustedes lo copien en sus proyectos. Ahora sí, vamos a ver qué tiene HighCharts. Aquí este archivo que les estoy pasando, pues vean, ya hay unos ejemplos similares a los que les mencioné hace un momento, pero nosotros podemos seleccionar algunas de ellas y vean cómo se generan las gráficas, y nosotros seleccionaríamos en este caso las que necesitemos trabajar o visualizar en nuestros proyectos. Hay muchísimos estilos, muchísimas gráficas para poder usar. Basta con que ustedes seleccionen alguna de ellas y puedan trabajar con ellas. Entonces, ¿qué me interesa yo al momento de estar trabajando con estas gráficas? Pues simple y sencillamente seleccionar una, por ejemplo esta, y si yo quisiera utilizarla, simplemente ustedes lo que hacen es clic derecho, ver código de fuente de la página, y se van a dar cuenta que casi todas, de hecho todas, lo que necesito es conocer cuáles son los archivos JavaScript que requiero para poder incluirlos en mi proyecto y que funcione esta gráfica en mi página en especial o en mi vista en especial. Después necesito conocer en dónde se va a desplegar. Por ejemplo, siempre es un container, entonces es un div que nosotros debemos colocar dentro de nuestra página. Y después viene toda esta sección de JavaScript, que esto es en realidad lo que le da funcionalidad a mi herramienta y la visualización de mi código expresado en una gráfica. Y básicamente esto es lo que nosotros debemos de copiar en nuestros proyectos para poder visualizar una grafiquita.
Hay algunos elementos de configuración, por ejemplo, que le quiero cambiar el título a esta gráfica, pues aquí está la variable, algún subtítulo, pero lo que me interesa muchísimo para que esta gráfica tenga funcionalidad y sea realmente dinámica es por lo general en todos los componentes de cualquier gráfica que ustedes utilicen hay unas series o elementos de datos. Esto es lo que en realidad nosotros debemos de hacer dinámico. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan visualizar una gráfica aquí y estos datos sean realmente dinámicos. Entonces ahorita les voy a decir cómo se hace. Bueno, ahí les dejo el plug para que ustedes busquen la gráfica que más les guste o les agrade implementar adentro de sus proyectos. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, para esto voy a ingresar yo ahora como un usuario básico, que es al que le asigné yo la función de las gráficas. Y vean, yo aquí tengo una cuadrícula donde tiene 4 opciones de gráficas. Por ejemplo, veo esta gráfica, entonces simple y sencillamente le doy un clic y se ejecuta. Veo otro tipo de gráfica, ahí están. Estas por ejemplo me gustan porque nosotros podemos darles movimiento y el plug solito va a operar por él. Luego viene otro de aquí, por ejemplo es este nuevo el componente, y esta ya tiene una consulta a la base de datos y aquí está. Me muestra el listado de todas las carreras y el número de alumnos que se tiene en cada una de ellas. Ahora, ¿cómo hago todo esto? Bueno, para empezar, aquí les estoy dando yo algún tip. Lo que tienen que hacer es crear un controller que les permita trabajar con las gráficas. Y dentro de las gráficas, estos todos están súper sencillos. Vamos ahorita a ver las vistas, pero sobre todo que en el archivito de web voy a colocar todas estas rutas que me van a permitir trabajar con las gráficas. Esta primera ruta lo que me muestra es el panel de opciones de gráficas, que es este panel donde yo puedo seleccionar las 4 y después cada una de ellas es una acción diferente, donde yo pongo la gráfica de áreas, la gráfica de barras, la gráfica de pie y la 3D, y esta última 3D es la que hace consulta a la gráfica, a la base de datos. Vamos a verlas, algunas de ellas. Entonces obviamente este está muy sencillo, simple y sencillamente nosotros vemos que nuestro archivito de web, obviamente le dije yo que el middleware le pertenece al usuario normal, que es el usuario básico. Ahí está, vean, el usuario básico tiene todas esas rutas de las gráficas, y vamos a ver el controller de gráficas. Aquí están, gráficas controller. Vean, en mi constructor nuevamente le digo que pertenece al usuario básico, es para el middleware que tiene acceso. En el primer método, que es de ver nada más las gráficas, me aparece el panel con las 4 opciones, pero ya cuando selecciono cada una de ellas abro una vista de manera independiente, y se dan cuenta, no necesito absolutamente nada, a excepción de aquella donde le tengo que mandar la consulta de las carreras que nosotros tenemos en nuestra vista. Por ejemplo, en este caso le digo yo que me traiga todas las carreras ordenadas por nombre. Eso es todo lo que hace, y se lo paso como parámetro a la vista gráfica 3D. Ahora, las vistas son lo que me interesa ver. Me voy a mis vistas donde están las gráficas y veamos primero la básica, la de áreas. Está dentro de mi template, y vean, en este caso yo lo que hago es, adentro de la sección estoy incluyendo, como lo vieron hace un momento, todos los scripts que necesito y son necesarios para que se ejecute esa gráfica. Ejemplo, vean, si yo me voy a esta gráfica, es una gráfica de área simple. Entonces, en los que yo les pasé, me voy a la sección de áreas y es esta. Entonces, esta es la gráfica que yo coloqué dentro de mi proyecto. Y vean, si yo voy a ver el código fuente de esta página, me dice que solo necesito estos 3 scripts, que es el high charts, el exporting y el exporting. Ahorita van a ver para qué sirven el exporting. Entonces, eso es lo que estoy colocando yo aquí, estos 3 elementos. Obviamente con los assets, porque ya estamos trabajando con rutas del Laravel. Todo esto es parte de mi template, y lo único que necesito es colocar este container.
Y el container, en este caso yo le estoy dando un tamaño de 400 por 310, nada más. Y vean el código que acá abajo, perdón, en mi proyecto yo veo, digo en el demo de esta gráfica, es colocar todo este código en JavaScript. Y aquí lo que me genera la gráfica de barras pues es estos datos. Y obviamente pues yo simple y sencillamente, si quisiera editar, vean, aquí ya estoy editando algo de texto. Y por ejemplo, aquí no estoy mandando llamar inclusive los mismos datos para generar las áreas. Si yo quisiera hacerlo esto dinámico o personalizarlo, aquí tendríamos nosotros que mover estos valores para poder hacer la gráfica o el área que yo quisiera desplegar. Y eso es todo. Ahora, ¿para qué me sirven estos elementos que dicen exporting o export data? Bueno, si ustedes ven su proyecto y generan una grafiquita, aquí les genera unas opciones de menú. Entonces aquí ustedes tienen chance de descargar esta gráfica en formato PNG, JPG, PDF o SVG, que son imágenes de vectoriales, o descargar un archivo CSV o XLS, o ver los datos en una tabla para ver que ustedes generan este elemento de manera dinámica usando esos datos. Y obviamente aquí no tengo que programar absolutamente nada, porque con incluir el plugin HighCharts me da la oportunidad de poder trabajar con estos elementos de manera automática sin necesidad de estar trabajándolos. Por ejemplo, vamos a descargar en un PDF. Ahí están, vamos a abrir y vean, mi gráfica me la convirtió en un archivo PDF sin necesidad de programarle absolutamente nada. Por eso me gusta muchísimo utilizar HighCharts. Y así todas las demás gráficas salen de manera similar, con el mismo proceso. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, aquí les estoy diciendo que esta de aquí es la de barras y que tiene estos elementos que se mueven en 3D. Bueno, entonces esta igual. Me voy a 3D. Column, aquí está. Y es esta. Entonces veo yo el código fuente de este proyecto y me dice que necesito ahora estos 4. El jQuery no importa, porque se recuerden que ustedes ya cuando incluyen sus proyectos ya lo traemos en común. Entonces nada más hay que probar que el jQuery obviamente esté compatible con la versión de HighCharts que nosotros tenemos aquí en nuestros proyectos. Entonces nada más tenganlo en consideración. Por ejemplo, yo aquí para esta de 3D necesito estos 4 archivos. Entonces en mis códigos, cuando yo me voy a la vista de esa gráfica de barras, vean, aquí se encuentran mis 4 elementos, e inclusive yo estoy trayéndome el jQuery en especial que hace función con este HighCharts. En el otro no fue necesario, porque yo con el jQuery que tenía en específico de en mi master template fue más que suficiente, pero en este sí, por la cuestión de la versión 3.1, para poder trabajar con lo que es el export de 3D. Y necesito mi container, que aquí lo tengo. Estos 3 elementos son para ver los rangos de profundidad y de rotación. Y por último, los datos de mi elemento. Y vean, yo nada más, básicamente, si modificara estos elementos de aquí, sería más que suficiente para que mi gráfica se pudiera mover. Por ejemplo, este de aquí le voy a poner solamente 9.9, le doy guardar. Vean, cuando yo actualice mi elemento aquí, se va a hacer un poco más pequeño. Ahí está, ya quedó. Vamos a hacerlo un poco más grande para que quede hasta acá, casi de 200. Le voy a poner un 300 para que veamos la gran diferencia, cómo se puede editar este elemento. Le doy guardar, actualizo y vean, esta gráfica se edita luego. Entonces aquí lo único que me interesa ver cómo es el de la base de datos, porque todos los demás son iguales. Y en este caso yo tengo esta gráfica de barras y se llena con la consulta de una base. ¿Cómo se llenó esto de aquí? Este sí es interesante verlo. Bueno, recuerdan ustedes que en el controller
lo que hago es utilizar la función, la función gráfica 3D y traemos la consulta de las carreras ordenadas por nombre. Entonces en mi vista lo único que hago es esta gráfica, sigo usando mi template, utilizo los correspondientes códigos de HighCharts y vean, por ejemplo, yo aquí puedo mandar a generar la lista de los elementos que necesito. Vean, si yo me voy por acá, esta es una gráfica de barra simple, voy a buscarla a ver si la encuentro rápido. Bar chart, esta no, esta tampoco, algo similar a esta. Es esta es la que yo utilicé. Entonces si voy a ver el código, vean, son los 3 scripts que necesito, y en el container copio todo este JavaScript. Pero vean, aquí lo que me interesa es esto, los datas. Aquí, si se dan cuenta, el dato me dice que yo tengo que hacer estos corchetes con un nombre y con un valor. Nombre y valor, nombre y valor. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues bueno, aquí es una forma en cómo lo hago. Declaro una variable en PHP que se llama campos, lo pongo en vacío, hago un for each. Recuerden que esta variable de carreras la traemos del controller, y recorro cada uno de los renglones que tiene esta lista. Y lo que hago es, en la variable campos le voy a concatenar un corchete, el nombre de la carrera, una coma, el total de alumnos, y termino con el corchete, con la intención de que se repita n cantidad de veces. Al final le hago una comita por aquí para que yo pueda tener una estructura muy similar a esto que están viendo ustedes aquí. Y esto es mi data, que es con lo que se construye mi gráfica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya que tengo llena esta variable, vean, aquí está el container donde se despliega la gráfica, y aquí empiezo el texto de todo el código para generar la gráfica. Y en la sección de data, vean, aquí se encuentra, lo que mando a imprimir es esa variable que acabo de construir, y este se genera de manera dinámica. Vean, voy a mandar a imprimir esta misma variable, no nada más aquí en data, lo voy a mandar a imprimir antes de mandar llamar el container, para que ustedes vean lo que tiene esta variable. Regresamos al navegador, mi proyecto, le doy a actualizar y vean, aquí está. Esto es lo que genero de manera dinámica de la consulta, y obviamente es el valor completo de todo el data que le pongo yo a la gráfica para que me genere esto de aquí. Entonces ustedes, esto es muy fácil de hacer, simplemente seleccionen qué gráfica necesitan, y la sección de data es lo que tendrían que editar para que ustedes puedan construir o formatear sus elementos. Entonces aquí nada más una recomendación: si estos elementos lo van a hacer como lo acabo yo de colocar, traten de que en los textos no vengan comillas simples, porque si no se cortarían aquí los elementos y entonces tendríamos problemas de visualización. Entonces es un dato que sí es importante que lo mencione, porque vean, cuando yo construyo esta cadena, aquí estoy concatenando una cadena, una comilla simple. Entonces, si alguno de estos variables de la base tuviese adentro una comilla simple, me generaría una concatenación y ya interpretaría un cierre de comillas y habría problemas al momento de desplegar. Ese es el único dato que sí les menciono, porque tengan cuidado cuando guarden datos, no pongan comillas simples por ahí. Y básicamente sería todo. Eso es en cuanto a las gráficas. Ahora, ¿qué pasa ahora con la sección de generar un PDF? Bueno, un PDF es también un plugin que nosotros vamos a utilizar, y ese se llama Dump PDF. Este Dump PDF, lo único que tenemos que hacer es dentro de nuestra consola ejecutar este comando que se llama Composer Recure Vary y Laravel Dump PDF con el guioncito.
Este es muy similar a lo que hicimos, por ejemplo, cuando trajimos los componentes para crear formularios. Entonces, a esto lo ejecutamos nosotros en nuestra consola. Después vamos a nuestro archivo de config app y en la sección de providers vamos a agregar esta línea de código, que es la de barry BDH, Doom PDF, y en el alias vamos a colocar que cuando utilice PDF hacemos lectura a esa clase que nosotros acabamos de colocar acá arriba. Entonces ese es el proceso a realizar. Y por último creamos nuestro controller, que se va a llamar PDF Controller, para tener estos elementos, y ahorita vamos a ver qué más tiene. Entonces, de nueva cuenta, nos vamos a nuestro archivito de config app y vean, en la sección de los providers, aquí están. Vean que nosotros habíamos agregado el del collective HTML, ahora vamos a agregar este de aquí. Y en los alias, después del form HTML y el input, agregamos este de aquí, que es el del PDF. Básicamente es todo lo que hay que agregar. Ahora sí, en nuestro controller, que se llama PDF Controller, no se les olvide agregar un request, de controllers, y sobre todo los modelos que nosotros necesitamos para mandar a imprimir o generar sus PDFs. En este caso yo estoy definiendo que este controller le pertenece al usuario administrador, y tenemos métodos que se llaman generar PDFs, que nada más me aparece un listado de reportes, están en la carpeta PDFs, y tiene 3 métodos adicionales. Un método que se llama crear PDF, que recibe datos, la URL y el tipo de elemento a colocar. Ahorita vamos a ver qué hacen esas variables. Y tenemos 2 métodos, uno que dice crear reporte por nombre y otro que dice crear reporte por ID, que es lo que tienen parámetros que se llaman tipo, y de aquí generamos nosotros un template, una vista para generar ese reporte que nosotros queremos exportarlo a PDF, y le podemos mandar lo que necesitemos. En este caso, por ejemplo, todas las carreras ordenadas por nombre o todas las carreras ordenadas por ID, depende del método que quieran yo utilizar, y vamos a verlo funcionar para que ustedes se den una idea. En este caso voy a salir del usuario básico porque ya vimos que le pertenece al usuario administrador. Ahí está, y ahora me voy a ir al PDF. Y vean, aquí están. El listado de reportes que yo puedo poner es ordenar las carreras por nombre, o vamos a ordenar las carreras por ID, y puedo ver o descargar el archivo. Por ejemplo, en el caso de ver, ahí está, se generó una consulta a la base de datos y yo puedo incluir imágenes en estos PDFs, ponerles fechas y lo que sea, y en este caso es una tabla que en este caso tiene estilos, y aquí están los valores que le corresponden a la consulta a la base de datos de esta tabla. Aquí están ordenados por nombre, y si yo los quiero ordenar por ID, ahí están, vean, ya los tengo ordenados por ID. Ahí están las diferencias entre uno u otro reporte, y se dan cuenta, lo que hace es visualizarlo, pero si yo lo quiero descargar, aquí ya me aparece el cuadrito de diálogo para descargar el archivo en formato PDF. Ahora, ¿cómo se genera todo esto de aquí? Vamos a ver. Aquí me interesa mucho que ustedes en las vistas consideren la parte de poder saber y desplegar si ustedes van a generar o una lectura o una descarga del reporte. Ahí está. Vean, el listado, digo que voy a generar reporte de carreras ordenados por nombre o reporte de carreras ordenados por ID, que es esta vista de aquí. Ahora, estos elementos, ¿qué pasa si yo le doy un clic en ver o descargar? Bueno, en este caso, si yo le voy a dar ordenado por nombre y le voy a dar un clic en ver, se va a activar el método que se llama crear reporte -nombre, porque lo estoy pidiendo por nombre, y le mando de parámetro un 1. Cuando es un 1 quiere decir que lo voy a ver, pero si lo quiero descargar le voy a mandar un parámetro 2. Y en el web ustedes se van a dar cuenta que aquí se encuentran, miren, generar PDF, crear reporte por nombre, recibe de parámetro el tipo, que puede ser 1 o 2, y mandamos el método que se llama crear reporte nombre.
y crear reporte nombre. Ahí está el controller. Aquí están. Crear reporte por nombre. Vean, aquí está el detalle. Dice que va a utilizar una vista que se llama reporte de carreras. Entonces por ahí nosotros tenemos esta vista. Y vean lo que es esta vista. Es un build formato HTML que ustedes pueden personalizar con estilos propios. Y estos estilos propios, vean lo que hago yo. Tengo un body, tengo divs para poder alinear y lo que yo quiera. Puedo ponerle todo tipo de etiquetas HTML. En este caso, por ejemplo, estoy llenando un for each utilizando los valores, que en este caso es la carrera. La variable que estoy pasando es data. Vean dónde se pasa. Aquí están. Que yo le estoy diciendo en este caso carreras. Aquí se encuentra la URL y el tipo. Pero ¿dónde está ese famoso data? Bueno, vean, cuando yo hago la consulta a las carreras, mando llamar ¿qué? Un método que se llama crear PDF. Y crear PDF recibe los datos de consulta, la vista que queremos nosotros desplegar y el tipo. El tipo nada más es si saber que lo descarga o lo ve. Y vean, los datos que estoy colocando yo aquí, que es la consulta de las carreras, está en esta variable y se lo pongo en este campo, en esta otra variable que se llama data. Después necesito la fecha y está en esta variable que se llama date. Y ahora sí, necesito una variable de vista que lo que va a hacer es construir la vista que nosotros estamos mandando llamar, que en este caso es este HTML, y le vamos a dar nosotros n cantidad de variables. En este caso estoy pasando la variable data y la variable date. Por eso acá en este elemento el date lo puedo ver acá están, para poner la fecha, y el data, que en realidad es el listado de las carreras. Lo coloqué de esa forma para que ustedes identifiquen de dónde viene la variable. Y ahora sí ya le digo que lo construya o lo renderice. Y nosotros vamos a usar una variable que se llama PDF, que vamos a construirlo utilizando este que se llama doom.pdf.wordpress, que es el plugin que nosotros acabamos de incluir. Ahora, esta variable ya tiene la vista que nosotros estamos mandando a construir, pero le vamos a decir que cargue el HTML, porque recuerden que este reporte es una build página HTML que nosotros podemos editar como nosotros queramos, y la va a meter en la variable PDF. Y entonces este variable PDF, lo que vamos a hacer es, si es de tipo 1, vamos a usar un string, que es un método que me va a visualizar el reporte, o el download, que es el tipo 2, y me va a generar un archivo con este nombre y con esta extensión, que nosotros también podríamos aquí personalizar el nombre pasándolo como variable. Pero entonces con este método visualizo en una nueva pestaña y con este descargo, más bien obligo a descargar el archivo. Y eso sería todo. Realmente está muy sencillo. Aquí en este caso ustedes lo que tienen que hacer es personalizar su HTML, poder jalar consultas de bases o lo que ustedes quieran. Y por ejemplo en el caso de las imágenes, vean, yo nada más mando llamarme a set con el archivo fulanito y en ese caso se generan los PDFs. Así de sencillo. Y por último, para acabar con este video, vamos a ver cómo se envían correos electrónicos desde nuestra aplicación. Bueno, para eso nosotros nos vamos aquí a, ya tengo la liga que es correo. Aquí yo generé un formulario. Vean, tengo abierto mi correo electrónico por acá, porque aquí voy a recibirme en un correo. Ahorita vamos a ver la configuración, quiero que lo vean funcionar. Aquí yo tengo que decir para qué dirección web, por ejemplo es mi correo electrónico. El asunto, vamos a ponerle video de cómo mandar un mail. Ese es el título de mi correo, digo de lo que voy a mandar. Vean, aquí estoy utilizando inclusive un formulario de texto enriquecido. Vamos a mandarle aquí, por ejemplo, texto: hola Luis, esta es una prueba de cómo se manda un correo electrónico.
E inclusive nosotros podemos darle un poquito de formato, ¿sale? O ponerle como listas, como lo que yo quiera. Este es texto enriquecido. Y le voy a dar enviar correo. Cuando yo le doy enviar correo, ya me dice que el correo se envió de manera exitosa. Puedo poner un botoncito nuevo para poder regresar otra vez al correo. Pero algo interesante, miren, si ya lo vieron, acá en mi Gmail veo que yo ya tengo este texto con este título y me lo mandó fulanito. Entonces aquí están, y esto está personalizado también con HTML. Y lo único que me interesa es el contenido que mandé por aquí, porque todo el fondo medio gris, este texto, la rayita, esto de acá abajo ya está por default, porque ahorita van a ver de dónde lo saqué. Bueno, para ello, ¿qué hacemos nosotros? Varias cosas para el correo electrónico. Lo primero que necesitamos hacer es ejecutar estos comandos como superusuarios. Esto es en el caso de que tengamos activado el CLinux de nuestro sistema operativo CentOS. En el caso de los sistemas operativos Debian no es necesario hacer esta configuración, solo para los Red Hat y los CentOS, que es abrir el protocolo HTTP de conexión de network y reiniciar el servidor Apache, nada más. Después lo que van a hacer es incluir un nuevo componente que se llama SweetMailer, que es el que en realidad tiene las librerías para poder generar nuestros envíos de correo electrónico. Lo ejecutan desde su proyecto. Este ya es como usuario normal, no es como superusuario, y nada más hay que ejecutar este Composer. Después inclusive pueden ustedes borrar la caché de su configuración de su proyecto, no hay ningún problema, y construyen su controller. En este caso mi controller se llama Correo Controller, y agregamos estos elementos en la parte superior de nuestro control y sus respectivos métodos, que ahorita voy a explicar algunos de ellos, y nada más. Ahora, el archivo súper importante que nosotros debemos de editar es el archivo de configuración que nosotros trabajamos en nuestro proyecto. ¿Se acuerdan que es el archivo .env, donde configuramos las variables para la conexión a la base de datos? Pues bueno, ahí podemos nosotros editar también este elemento. Ahora, aquí les estoy colocando para que ustedes puedan utilizar un ejemplo mandando desde un correo de Office 365, que son aquellos que tienen este tipo de servicio FMT, porque como por ejemplo el que tenemos nosotros de nuestro correo institucional de toluca.tcnm, y aquí ustedes ponen su nombre de correo, su password de este correo, porque obviamente aquí hay que configurarlo, y el protocolo de encriptación, que en este caso para el Office 365 utilizamos un driver de conexión de SMTP, y el host es el smtp.office365.com, el puerto es el 587, ponen su dirección de correo, el password de esta dirección de correo, y el protocolo de encriptación es el TLS. Ahora, si ustedes quieren mandar estos correos utilizando Gmail, entonces la configuración tendrían que hacer algo como esto. El driver sigue siendo SMTP, pero ahora cambiamos el host por SMTP googleemail.com. El puerto cambia, ahora es el puerto 465. Colocan ustedes su correo de Gmail, el password de este correo de Gmail, y el protocolo de encriptación en este caso es SSL. Entonces, ya que configuren este archivo, le dan guardar. Obviamente nada más puede ser uno de los dos, o por Office 365 o por Gmail. No podemos tener las dos porque genera algún conflicto de variables. Entonces tengan cuidado ahí. Agregan sus dos rutas a su archivito de web, que uno es donde les aparece el formulario y el otro donde atravesamos el elemento del post, que es el que atrapa todo lo del formulario y en realidad envía el correo electrónico. Y por último, las plantillas, el del formulario. Esta plantilla del correo es la que en realidad da el formato al HTML que yo quiero enviarle como texto, y que va a aparecer el usuario y que va a ver como esto de aquí, todo esto, ahí va a estar en esa plantilla. Y por último, pues obviamente el mensajito diciendo que ya se mandó satisfactoriamente el correo. Vamos a ver algunos datos de esos interesantes.
Cerramos todo esto de aquí. Vean, primero en el archivito de web, el correo electrónico solamente lo hace el administrador utilizando estas dos rutas, el del formulario donde está el del correo y sobre todo el envío completamente con estos dos métodos, con el de create y con el de enviar. Vámonos al controller correo. Vean, aquí en este caso hay que agregar todas estas librerías para que reconozcamos las funciones de mail. Le pertenece al constructor HTML, usuario admin en el middleware, y en el caso del create simplemente vamos a mandar llamar la vista de formulario, y en el caso de enviar vamos a atrapar todo lo que atrapemos del formulario, y aquí entonces nosotros vamos a poner algunos elementos importantes como atrapar el destinatario, el asunto y el contenido, y los voy a almacenar en estas variables. Después voy a colocar todos estos elementos, estos data. Es importante que estén en este orden, porque vamos a utilizar la función mail y el envío de correo electrónico utilizando la plantilla, que ahorita la van a ver que es un HTML muy simple. Le vamos a mandar los data, que recuerden que los data es todo el contenido que nosotros vamos a obtener del correo, y este mensaje vamos a utilizar el asunto, el destinatario, el container file y el path file. Este es en el caso de que mandemos archivos, pero en este caso ahorita no lo estoy utilizando. Y es importante que en esta variable que nosotros vamos a declarar, que se llama mensaje, vamos nosotros a colocar un from y un to, o sea, de dónde lo voy a mandar y hacia quién se lo voy a mandar. Este es importante que nosotros lo coloquemos, porque si yo no le coloco el mismo correo que tengo configurado en mi SMTP, no va a funcionar. Y además, este correo es el que el usuario ve cuando ven que le está enviando este componente de aquí. Vean, ahí ya sabe que me lo estoy enviando desde lestradam@toluca y no desde un proyecto fuera del Laravel. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces es importante que esto sí lo consideren ustedes. Ahora, este de aquí le estoy mandando un título, pero lo que me interesa es decirle que se lo voy a mandar al destinatario fulanito que lo atrapé yo en la URL, y también nosotros todo el asunto con que vamos a estar mandando. Entonces, con eso es más que suficiente, porque esta función de mail me va a regresar un true o un false. Entonces, si me regresa un true, que quiere decir que está todo bien, me va a mandar el mensajito de correo enviado correctamente y el botoncito para que salga uno nuevo, y usando la plantilla de mensajes que ya lo usé en casos anteriores. ¿Qué pasa si esto me regresa un false? Entonces entra el else, y aquí obviamente le mandamos el error al enviar el correo. Ahora vamos a ver las vistas, que en este caso es el formulario y la plantilla que les estoy mandando. Aquí están el formulario y la plantilla. El formulario no hay ningún problema, ya lo vimos que uso nuevamente el master template. Uso mis formularios donde tengo el destinatario, el asunto y el contenido, y vean que en este caso el contenido es importante que lo vean porque es un text area, me va al método de enviar correo, y es el que acabamos de ver aquí en el controller, el de enviar correo, este de aquí. Pero vean, aquí le estoy diciendo que al enviar correo utilizamos una plantilla, y así como en el PDF, esta plantilla es un vil código HTML que ustedes pueden configurar y personalizar con un estilo propio y colocarle todo lo que yo quiera de texto. En este caso, por ejemplo, yo le estoy colocando el contenido, y que es la variable que nosotros le estamos mandando aquí, el data. Vean, aquí está. Y con eso es más que suficiente. Aquí nosotros vamos a atrapar el valor y podemos trabajar con n cantidad de variables para poder personalizar estos correos electrónicos. Nuevamente, aquí en este array yo le estoy mandando solamente una variable. Si quisieran mandar 2 o 3 variables, tendrían que hacer algo como esto. Ahí está, por ejemplo, el contenido 2, que ya ustedes sabrán cuál es el contenido 2, y todo se mete ¿a dónde? A la variable data, para que el data lo reciba acá y ustedes puedan utilizarlo n cantidad de veces como quieran. Por ejemplo, aquí las 2 variables,
podrían quedar así, ¿sale? Entonces esta tendría una cosa y esta tendría otra cosa. Voy a regresarlo para que no afecte absolutamente nada. Y eso sería todo. Si se dan cuenta, el envío de correos electrónicos también es muy simple en Laravel utilizando estos plugins. Pues bueno, entonces espero que todos estos videitos les hayan servido muchísimo para que ustedes puedan completar toda su funcionalidad en su proyecto. Nada más recalco todo lo que hemos visto, que es básicamente navegaciones, los CRUDs, la generación de PDF, la generación de gráficas, el envío de correo electrónico, el trabajo de manera asíncrona en los proyectos con Ajax. Podemos ver y subir archivos a nuestro proyecto y sobre todo el uso de las sesiones para poder considerar la seguridad de mis proyectos utilizando los middleware.